Vamos a empezar esta enseñanza en este día, ¿verdad? Bueno, pues en este día no vamos a tener trivia bíblica porque empezamos un poquito tarde y la enseñanza está un poquito prolongada, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos estarán viendo a través de esta transmisión. Bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos al título, por favor. ¿Sí alcanzas a ver? Yo digo que no. Es que me pegue el aire. ¿Quieres que te pegue el aire? No, que le pegue. Ah, lo volteamos. Ahí está. Ya no te pega, ¿verdad? No, ya. Sí, ok. Bueno, perdón. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema, una enseñanza que le he puesto por título: los deberes principales. Por favor, los principales deberes del cristiano, o los deberes principales del cristiano. En la vida espiritual en Cristo, todo cristiano, todo discípulo de Jesús, tenemos cosas importantes que hacer, ¿verdad? Los famosos deberes que cumplir a diario en nuestra vida espiritual en Cristo. Ahora, ¿qué es un deber? Se dice que un deber es aquello a lo que las personas están obligadas, sea bien por razones morales, bien por determinación de las leyes o como resultado. Perdón. Un deber es algo a lo cual nos obligamos, ¿verdad? Es algo, perdón, es que me empezó a picar la nariz de momento. Es aquello a lo cual nos obligamos o nos comprometemos, ¿verdad? Algo a lo que tenemos la obligación de cumplir. Eso es un deber, ¿verdad? Y los deberes cristianos son obligaciones ineludibles en la vida del creyente. El creyente no puede, hay cosas, como por ejemplo, ahorita vamos a estar viendo, pero por ejemplo el orar o leer la Biblia son deberes cristianos obligatorios que nosotros no podemos eludir, que nosotros no podemos decir, hoy no quiero hacer esto, ¿verdad? Hoy no quiero hacer aquello. Pero desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? Para el cristiano, desde el momento que el cristiano se convierte en Cristo, en ese momento el cristiano queda obligado a cumplir con ciertos deberes. Ahora bien, a veces los cristianos pensamos que no hay cosas importantes que debamos hacer a diario en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo, ¿verdad? A veces pensamos que lo único que debemos hacer es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Congregarnos a lo mejor y echarnos a dormir y padre de contar. Pero la verdad de las cosas es que los deberes son las obligaciones y responsabilidades que el creyente adquiere o adquirió en el momento que le entregó su vida totalmente a Jesucristo. En el momento que una persona decidió entregarse a Cristo, en el momento que un ser humano, ¿verdad? Una persona cree en Jesús y se entrega a Él, en ese momento adquieren también obligaciones, adquieren deberes que cumplir. Y esto no es algo que queramos hacerlo, son cosas que voluntariamente, pero obligatoriamente debemos de cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, cuando el Señor vino a la tierra, enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, que había grandes cosas que hacer, grandes responsabilidades, grandes deberes de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a ver todos, ¿verdad? No vamos a ver todos porque no nos daría el tiempo, pero sí vamos a estar viendo aproximadamente 8 deberes principales que el cristiano debe de observar en su vida todos los días de su vida, Y el primer deber, vamos al primero, por favor. El primer deber que el cristiano está obligado, ¿verdad?, que tiene la obligación, tiene la responsabilidad de cumplir con ello, es el de amar a Dios por encima de todas las cosas. El primer deber y más importante de cada cristiano, de cada creyente, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 35 al 38, donde le pregunta, ¿verdad? El Señor le dice, uno de ellos, un experto de la ley, le tenía una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? O
sea, un mandamiento es algo que Dios nos está mandando, y ese mandamiento tenemos la responsabilidad, es un deber que tenemos que cumplir, ¿verdad? Es una obligación, una responsabilidad. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le contesta, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y más grande mandamiento. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y al pueblo en general, ¿verdad? La gente en general, y de hecho, este es un deber, es una obligación, una responsabilidad moral y espiritual que todo el mundo tiene, pero que no todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero el deber más grande, la responsabilidad más grande que todo ser humano creado por Dios es el de amarle por encima de todas las cosas. ¿Sí? Esto implica, ¿qué implica este deber? Poner siempre a Dios, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por encima de todo interés, de toda necesidad personal, ¿verdad? De todo deseo personal, y siempre anteponer la voluntad de Dios, anteponer a Dios por encima de todo. Un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo de amar a Dios por encima de todas las cosas lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de los mártires. Los primeros mártires de la iglesia, como por ejemplo Esteban. La Biblia dice que Esteban fue uno de los 7 diáconos ungidos, ¿verdad? Escogidos para servir a la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en alguna ocasión, ¿verdad?, empezó a predicar acerca de Cristo, empezó a predicar acerca de Jesús. Entonces sus adversarios, los fariseos y los religiosos, como no pudieron rebatirlo, ¿verdad?, llegó el momento que lo apresaron, lo acusaron falsamente, injustamente, lo llevaron a juicio y él empezó a darles una cátedra de teología, ¿verdad?, acerca del Mesías, y llegó un momento en el cual les dijo: tercos, necios, rebeldes, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, con respecto a que no querían arrepentirse y creer en Jesús, creer que Jesús era el Mesías, y llega el momento, ¿verdad? Llega el momento que se enfurecen, se llenan de rabia, de ira, ¿verdad? Que dicen que era la rabia y la ira, que hasta los dientes les crujían, ¿verdad? Así de rabia, de ira contra Esteban, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 37, perdón, capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 55 en adelante, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Pero como Esteban amaba a Dios por encima de todas las cosas, versículo 58, dice: lo sacaron en peñones fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, los acusadores le entregaron sus mantos a un joven Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Qué diferencia, verdad, de cuando una persona ama totalmente a Dios por encima de todas las cosas y cuando una persona no lo ama? Si Esteban no hubiera amado a Jesús, al Señor, ¿verdad?, no hubiera amado a Dios por encima de todas las cosas, yo creo que las palabras del versículo 60 no estarían escritas aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente, ¿verdad?, que una de las enseñanzas principales del Señor Jesucristo era amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Amar a todo aquel que nos odiara, orar por aquellos que nos ultrajaban. Y si Esteban no hubiera amado a Dios por encima de todas las cosas, él en ese momento probablemente los hubiera maldecido. Hubiera dicho: Señor, tómales en cuenta este pecado, Señor, y que mi sangre caiga sobre sus cabezas y sobre la de sus hijos. En el Antiguo Testamento hacían oraciones de David. David oraba así a veces: tómale en cuenta, Señor, sus pecados, Señor, y que caiga su pecado, su maldad sobre ellos y sobre la vida de su descendencia. David amaba a Dios, sí, claro. Pero no, sí había compasión y todo, pero este era un nuevo tiempo, ¿verdad? Este era un nuevo tiempo, él estaba en la dispensación de la gracia, si se le conoce.
Y por eso Esteban, como amaba a Dios por encima de todas las cosas, por encima de sus intereses personales, fue que oró de esta manera: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, o sea, perdónale, Señor. El amor cristiano tiene a Dios, el verdadero amor a Dios tiene a Dios como su objeto principal y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. ¿Cómo manifiesta uno el amor a Dios? Obedeciéndolo por encima de todas las cosas. Es que esto no me va a convenir, esto me va a perjudicar. ¿Verdad? Pues tú decides si vas a amar a Dios por encima de todo o te vas a amar a ti. Segundo deber, vámonos rápido. Todo cristiano, ¿verdad? Todo creyente, todo cristiano tiene la obligación, tiene el deber de amar a su prójimo como a sí mismo. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22, versículo 39. Dice, el segundo se parece, ¿verdad? El segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo deber más importante de todo cristiano, de todo creyente, que debe tener en su mente y en su corazón fijo, es que es un deber. O sea, aquí no es de que es que la gente no coopera, ¿verdad? A veces digo, es que yo quiero amarlos, pero la gente no coopera. No. El Señor dice, tu obligación, tus deberes o tu deber también es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú te amas a ti mismo, no quieres que te lastimen, que te maltraten, que te ultrajen, que te hagan daño, entonces tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. De hecho, esta es la segunda manera más perfecta de demostrarle amor a Dios y amor al hombre, es precisamente hacer toda clase de bien en favor del ser humano que nos rodea. ¿Cuántas veces, si no es mala onda, ¿verdad? Pero cuántas veces vemos que va alguien ahí, ¿verdad? Vas manejando y de momento ves que va un pobre hombre empujando su coche? Dices, híjole, ya retarde, ¿verdad? Señor, mándale un ángel, mándale ángeles alrededor para que lo ayuden, en vez de bajarte y ayudarle a empujar. A veces así pasa. ¿Quién fue la persona que más nos enseñó cómo debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El Señor Jesucristo. Él se sacrificó, dice la Biblia, que hasta lo sumo entregó su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de aprender a ser gente que ama a su prójimo de tal manera que aún a veces nosotros nos sacrificamos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando una madre se sacrifica por sus hijos, cuando el hermano mayor se sacrifica por los hijos, ¿verdad? Se pone a trabajar para darles estudio a sus hermanos y salgan adelante. O aquella persona, por ejemplo, que sacrifica su beneficio, su estabilidad, su prosperidad, su comodidad, por servir a su comunidad o por servir a su iglesia, por ejemplo. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo se manifiesta siempre se va a manifestar en toda clase de obra buena que hagamos a la gente que nos rodea. Y eso es muy importante para Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo creo mucho en Dios, yo amo mucho a Dios, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 2, por favor. Dice Santiago capítulo 2, dice, como el versículo 17, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, porque había gente que decía, bueno, es que unos tienen fe y otros tienen buenas obras. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. O sea, yo les voy a demostrar que yo amo a Dios, que yo amo a Cristo, que yo creo en el Señor, a través de mis buenas acciones, de mis buenas obras. Tú dices tener, versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios no creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20, qué tontería.
¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, Dios dice, ¿cómo vas a demostrar que crees en mí y que amas a tu prójimo si no le haces el bien, todo el bien que le puedas hacer a la gente que te rodea? Aún a mis enemigos, el Señor dijo, sí, aún a tu enemigo. Ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan, ¿verdad? Hazles bien. Sé como tu Padre, perfecto como tu Padre, ¿verdad? Que hace salir su sol sobre justos e injustos. Tercer deber cristiano. Orar todos los días. ¿Es un deber? ¿Podemos faltar a un deber? Es como la mamá que dice, hoy no siento en mi corazón, no siento de parte del Espíritu Santo darles de desayunar a mis hijos, que Dios los bendiga. Que se vayan en ayuno y oración. No, ¿verdad? Sería faltar al deber. Tercer deber, orar todos los días. Efesios capítulo 6, verso 18, por favor. En la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Esto es lo que significa en esta porción, orar en el Espíritu, o guiado por el Espíritu. Algunos malentienden, bueno, vamos a orar en lengua, ¿verdad? Bueno, también es parte de orar en el Espíritu, pero aquí se está refiriendo a que debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que Dios quiere, y debemos de escuchar su voz para orar a Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Punto y seguido dice, manténganse en estado de alerta, no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Dios dice que debemos de orar todos los días y de preferencia de mañana, ¿verdad? Antes de que empiece el día. La oración es algo muy importante en nuestras vidas, porque yo creo que no podríamos concebir, como cristianos, no podríamos concebir a un cristiano, o por ejemplo a un soldado, que está en el ejército, que está en una unidad X, ¿verdad? En un batallón, en un regimiento X, y que no vaya y se reporte a diario con su superior, ¿verdad? Ni que se ponga sus órdenes, ni que busque ese día qué va a hacer, ¿verdad? No, sería algo, sería una irreverencia y sería algo fuera de orden, ¿verdad? Pues de la misma manera no se puede concebir a un cristiano que no todos los días vaya y se reporte con su Señor, ¿verdad? Señor, buenos días, ¿cómo estás? Te amo, te adoro, esto, el otro, Señor, aquí está mi vida, ¿qué mandas en este día, verdad? Pero ¿cuántas veces no lo hacemos así? Aparte de eso, a través de la oración diaria, el cristiano se llena de fortaleza en su alma, a través de, bueno, no es que él se llene, a veces pensamos que por practicar la oración es como si la abrieras a la llave de agua, ¿verdad? No es así. Cuando nosotros oramos y tenemos comunión con Dios, entonces a través de esa oración, de ese tiempo de comunión íntima, el Señor nos llena de fortaleza, de ánimo, nos da el poder para luchar contra el pecado, para resistir las batallas de la vida. A través de la comunión en la oración, el Señor nos da sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón, nos da paz, nos da gozo, nos da consuelo, nos da luz y dirección, ¿verdad? Y eso solamente puede venir cuando tenemos tiempo, ¿verdad? Pasamos tiempo en intimidad, en comunión con Dios. Jesús dijo, si ustedes están unidos a mí, en Juan 15, ¿verdad? Dice, darán mucho fruto, pero separados de mí, nada van a poder hacer, ¿verdad? Y de hecho, una de las actividades más importantes que el Señor Jesucristo tuvo aquí en esta tierra, cuando estuvo en la tierra, fue pasar tiempo en oración todos los días con su Padre. ¿Sí? ¿Tampoco no? El Señor oraba todos los días. Aparte de eso, aparte de que a través de la oración es el único medio de comunicación a través del cual Dios nos puede escuchar y nos va a bendecir, ¿verdad? Cuarto deber, vamos al siguiente, por favor. Estudiar la palabra de Dios diariamente, ¿verdad? Leer la palabra y estudiarla diariamente. Vuelvo a repetir, un deber es una obligación que el creyente, que el cristiano adquiere con Jesucristo
o deberes que adquiere en el momento que le entregó su vida a Cristo. Cuando se bautizó, ¿verdad? Creyó en Él y se bautizó, en ese momento adquirió deberes, obligaciones que cumplir diariamente. Cuarto deber es estudiar la palabra de Dios diariamente. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor, ¿verdad? Le dice a Josué, dice, mira, ya que vas a entrar a la guerra, ¿verdad? Hay algo que tienes que hacer para que te vaya bien. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál es el libro de instrucción ahí? La palabra de Dios, ¿verdad? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Vuelvo a repetir. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Una de las cosas que Dios manda a su pueblo es que su pueblo tenga una comunión íntima y constante con su palabra también, no solamente con su persona. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia dice que es como un espejo donde nos reflejamos a nosotros mismos, donde nos vemos cómo estamos, ¿verdad? Porque si Dios ordena algo y nosotros estamos fuera de ese canon, fuera de ese mandamiento, ahí mismo la misma palabra nos va, por decirlo así, nos va a acusar, ¿verdad? Nos va a mostrar que estamos mal, ¿verdad? Nos va a mostrar lo que estamos mal y nos va a mostrar las cosas que debemos de hacer. Pero ¿cómo vamos a lograr estar ahí, tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón? Leyendo la Biblia todos los días, escudriñando la verdad a profundidad, que es otra cosa que a veces no hacemos. Luego dice punto y seguido, dice asegúrate de hacer, dice solo entonces, fíjense, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga y prosperar en esta vida? En todas las cosas, todo, ¿verdad? Entonces dice, después de meditar y para asegurarnos de obedecer, dice solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esta es una promesa. ¿Cuál es la condición de la promesa? Todas las promesas tienen condiciones. ¿Cuál es la condición de la promesa de la bendición y prosperidad de parte de Dios? Una es escudriñar la palabra, ¿verdad? Meditar en ella para obedecer. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, entonces prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. El cuarto deber y más importante que el cristiano debe de cumplir, ¿verdad? Sin faltar todos los días, es el de estar leyendo la Biblia todos los días, por la mañana de preferencia. ¿Por qué por la mañana? Porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces leo algo en un salmo, ¿verdad? En Proverbios, en los Evangelios, en cualquier parte, ¿verdad? Donde me ponga yo a leer, Dios me habla ahí para algo que va a pasar en ese día o va a ocurrir próximamente. ¿Cómo nos va a advertir algo el Señor si no leemos su palabra, ¿verdad? A veces queremos, ¿verdad? A veces queremos, el creyente, el cristiano, ¿verdad? A veces quiere que le caiga todo por revelación del cielo. Quiere aprender todo de parte de Dios por revelación divina y así no es. La Biblia dice en segunda, no es ahí porque no está ahí, la Biblia dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que en la Biblia, ¿verdad?, que fue inspirada por Dios, está todo el consejo de Dios para enseñarnos a vivir como a Dios le agrada, y aparte de eso nos ayuda a corregirnos espiritualmente, y a través de la palabra de Dios somos enseñados para hacer toda clase de buena obra. No se puede ser exitoso ni en la vida en Cristo, ni en el mundo, en lo secular, si no conocemos y entendemos la voluntad de Dios para nosotros, que está plasmada en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? Dedicándole tiempo a leer la palabra, a escudriñarla, ¿verdad? A tomar un cursito, un discipulado, ¿verdad? A descargar a lo mejor un estudio bíblico, ¿verdad? Etc. Quinto deber del cristiano que no puede pasar, sí no lo puede pasar por alto ni queriendo: obedecer a Dios por encima de todo. El primero es amar a Dios por encima de todas las cosas. Este tiene que ver con obedecer a Dios por encima de todo. Aún por encima de nuestros intereses, sí, porque dice la Biblia, por ejemplo,
Dice que el que es cristiano, el que verdaderamente teme a Dios, ama a Dios, dice que aún jurando en daño propio, cumple lo que prometió. A veces le prometemos algo a alguien que nos va a perjudicar, pero como se lo prometimos, estamos obligados a cumplirlo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te entrego. Me encanta como dice Dios, ¿verdad? No dice, bueno, mira, te dejo mis mandamientos a ver si puedes cumplirlos, ¿no? Dios es Señor, es amo. Y se cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Versículo siguiente, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Dios dice, mira, cuando tú cumples tus 1000 mandamientos, entonces te va a ir bien, vas a tener vida, o sea, vas a avanzar, te vas a multiplicar, o sea, vas a crecer, vas a prosperar tu persona, tu familia, etc., tu vida espiritual, y podrás permanecer en la tierra. ¿Cuál es la tierra aquí? La vida eterna en Cristo. Este es uno de los deberes más importantes, ¿verdad? Porque primero que nada, como cristianos, creyentes, estamos obligados a obedecer puntualmente y rápidamente, ¿verdad? Rápida y expeditamente la voluntad de Dios que está en su palabra, ¿sí? Aparte de que el único camino, yo escucho a veces, ¿verdad? Hace poco estaba yo viendo un video de unos jóvenes en un congreso de jóvenes, donde el líder de alabanza decía, ¿verdad? Clama al Señor, grita, ¿verdad? Adóralo, dánzale a Él, porque así se abrirá la ventana de los cielos sobre tu vida y derramará su bendición. Error. El único camino para que Dios derrame su gracia, su compasión, su misericordia, aparte de la fe, ¿verdad?, es precisamente la obediencia plena a su palabra y a cada uno de sus mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos que están ordenados para el cristiano, para el creyente, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, entonces todos los mandamientos vamos a tener que sacrificar corderos, chivos otra vez. No. Una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar bajo la gracia de Dios en Cristo. ¿Sí? Además, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Juan capítulo 14, por favor. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. A veces es muy fácil decirle al Señor, ay Señor, cómo te amo, te adoro con todo mi corazón, ¿verdad? Pero el Señor dice, solamente los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y luego dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Queremos que Dios nos ame, que el Padre nos ame. Hay que amar a Jesús y hay que obedecerlo. Si decimos que amamos a Jesús pero no lo obedecemos al Señor, entonces no lo amamos y por lo tanto el Padre no nos va a amar. Eso es una realidad. Es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Esa es una frase tonta que no sé de dónde la sacaron, pero Dios no ama al pecador. Ama al que se ha arrepentido, ¿verdad? Pero al que es pecador, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Dice, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22. No Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, ¿sí? Y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. En pocas palabras, quien no ama a Dios y no lo obedece, más bien el que ama a Dios, el que ama a Cristo lo obedece, entonces el Padre y el Hijo los amará a esa gente y vendrán a hacer habitación con ellos, morará con ellos. A veces yo he visto gente cristiana que dicen, ay, es que en mi casa en la noche salí en la noche a tomar agua y estaba todo oscuro, ¿verdad? Desde mi cuarto a la cocina y se sentía algo feo que andaba ahí. Y yo me quedo así, pues ¿qué espíritu te atormenta?
¿Qué demonio te anda persiguiendo o qué andas haciendo, no? Porque yo cuando me levanto en la noche, por muy oscuro que esté, yo me paro con una paz y una confianza, ¿verdad? Y voy a la cocina, ¿verdad? Escucho un ruido en la cocina y digo, ya sé que es. Ha de ser una canija cucaracha y ahí voy hasta con un... pero ya te vi, feliz, te voy a matar. Pero me paro con una paz y una confianza, porque sé que el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque lo amo y lo obedezco. Versículo 24, el Señor sigue aclarando, dice, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. En pocas palabras, yo simplemente les estoy dando los mandamientos y enseñanzas y ordenamientos del Padre Celestial. Sus palabras son mis palabras, y el que no me ama ni me obedece, el que no me obedece no me ama a mí ni ama al Padre. Así que no le hagamos al cuento, ¿verdad? Aparte de eso, se dice que la obediencia es árbol que produce vida, ¿verdad? Metafóricamente hablando, la obediencia es árbol de vida en abundancia, vida espiritual, ¿verdad? Vida en lo familiar y aún en lo natural, aún en lo material. Pero también se dice que la desobediencia es árbol de muerte y juicio. Sexto deber del cristiano. ¿Cuál es el sexto deber, o uno de los deberes del cristiano también? Servir a Dios en todo momento. El cristiano, a veces sabemos cristianos, ¿verdad?, que creemos que no tenemos la obligación de servir a Dios en algo. Dicen, es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy maestro de niños, yo esto, yo no lo otro, pero hay muchas formas de poder servir a Dios en algo. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre. Cuando el diablo tienta al Señor Jesucristo, ahí, ¿verdad?, dice que después del ayuno, ¿verdad?, lo empezó a tentar, y una de las cosas que le dice, mira, te voy a dar todo esto si postrado me adorares, ¿verdad? Y le contesta al Señor precisamente esta escritura, le dice, escrito está, temerás solamente al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Y desde el Antiguo Testamento Dios le había hablado a su pueblo hasta el día de hoy, que cada hijo suyo, cada miembro de su familia, cada cristiano, cada integrante de su reino tiene la responsabilidad, obligación y deber de servirle a Dios en algo. Dice Mateo 20, versículo 28, dice Mateo 20, 28, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor Jesucristo vino a este mundo a servir, con todo respeto, ¿verdad?, pues nosotros que somos unos simples pelagatos, por decirlo así, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Servir a Dios, ¿no? ¿Cómo sirves a Dios? Sirviendo a la gente que te rodea. Como decía yo, hay gente que dice, es que yo no tengo un ministerio en la iglesia para poder servir, pero en realidad hay muchas cosas en las cuales se puede servir. Para empezar, dentro de una iglesia, un templo, una congregación, hay muchas cosas que hacer. Desde levantar un papel, desde venir con una espátula y levantar los chicles, ¿verdad?, o andar buscando abajo de la silla los chicles que luego los congregantes, que a veces ni tienen la maña de dejar pegados ahí, ¿verdad?, abajo de la silla. Barrer, limpiar, repartir folletería, ¿verdad? A ver, pásenme los folletos. Ahorita me voy a ir a la parada aquí a invitar gente a que venga a la iglesia. Evangelizar, ayudar a la gente necesitada, ir a visitar a los enfermos, a los hospitales, a las cárceles. ¿Qué será? Ayudar, apoyar a lo mejor económicamente a alguien que está en necesidad de pobreza extrema, evangelizarle a alguien, ¿verdad? Es el mejor servicio que le podemos hacer a Dios, decirle, ¿sabes qué? Mira, tú
tú tienes necesidad de tener a Cristo en tu corazón, de arrepentirte de tus pecados por esto, porque somos pecadores, así y así. Y si no nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a ir al infierno, ¿verdad? Es el mejor servicio. Hay muchas formas en las cuales se puede servir. Hay una hermana que, como la admiro de verdad, la hermana Meche. Esa mujer, junto con su esposo, por años estuvieron dándole apoyo a un viejito, a un ancianito que estaba mal de la cadera, mal de su columna. Tenía que andar el hombre así, apoyado con bastones. Tenía que caminar así con bastones porque ya no podía el hombre caminar bien. Caía en cama, lo atendían, le daban medicamento de su dinero de ellos. Y se volvía a levantar el viejito, volvía a caer en cama, ¿verdad? Por los dolores, todo, lo atendían y se volvía a levantar. Cuando lo operaron de la apéndice al viejito, ella estuvo allá con él. Y su familia nunca se paró por él. La admiro verdaderamente porque aún en ese amor sacrificial, en ese servicio, y ella le decía, mire, mi hermano, a veces ya me choco, a veces ya me canso, a veces ya estoy, digo, ya no quiero, ¿verdad? A veces mi esposo se molesta, pero no lo puedo dejar ahí, ¿verdad? No puedo dejarlo ahí abandonado, me pesa en mi corazón. Y aparte de eso, pues lo hago por amor, por misericordia para este hombre, pero también lo hago por amor a Dios, porque sé, y hay palabras de ella, sé que tenemos que servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Permítame, te está robando mi prédica. Nunca jamás lo abandonaron, nunca jamás, y es más, hasta por cuidarlo, por cargarlo, por cambiarlo, por atenderlo, hasta de la columna se lastimó. Tanto que la tuvieron que operar de la columna. Pero de esas cosas que Dios es bueno, cuando la operaron, no la operó el médico que estaba programado para ella, sino que la operó un médico mucho mejor que ese médico. Le dijeron, regrésese a Córdoba porque no va a poder venir el médico. A los 15 días regresó y el médico que la iba a operar no la va a poder operar, pero la va a operar otro mejor que él. ¿Quién le puso al médico? El Señor. Nunca lo abandonaron y aún después de muerto, ella y su esposo de su dinero pagaron sus enfermos. De su dinero. Eso es amar a Dios, eso es amar al prójimo, eso es servir a Dios. Y hay muchas cosas, ¿verdad? En la calle y en la congregación de la iglesia, en el templo, siempre hay muchas cosas que hacer. Nada más hay que disponerse. Dos últimos deberes y vámonos rápido. Otro de los deberes, y son los principales, otro de los deberes que tiene el cristiano es el de cuidar de sí mismo. Cuidar de sí mismo, dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8 al 9. En la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. A veces el cristiano tiene la mala idea de que yo he escuchado gente que ora y dice, hoy pongo mi vida en manos del Señor y que el Señor me cuide, que el Señor me guarde de las acechanzas del maligno. Oiga, y usted no anda ahí viendo qué hay, o sea, qué peligros hay espirituales. No, yo pongo mi vida en manos del Señor y yo me dejo guardar por el Señor. Ajá, así como no. Dios dice en su palabra que cada uno de nosotros debemos estar alerta y teniendo cuidado de nosotros mismos. ¿Para qué? Para no tropezar, para no caer en pecado, para no caer en las trampas del diablo, en las trampas de la gente, ¿verdad? Para no permitir, como veíamos la semana pasada o hace 15 días, para no permitir que nuestra carne, ¿verdad? Que las concupiscencias, los malos deseos de nuestra carne, ¿verdad? Nos atrapen, nos seduzcan y nos arrastren, ¿verdad? Dios dice claramente
Ten cuidado, está alerta, cuídate de tu enemigo, el diablo, ¿verdad? Ten cuidado, cuídate de ti mismo. Ahora, ese cuidado ¿es solamente para lo espiritual? No, también para lo natural. Porque la Biblia dice que debemos de cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo? No, sí. Yo como carnitas, como esto, como el otro. El Señor me mantiene en salud. Ajá, sí, como no. Llénate de colesterol y vas a ver lo que te va a pasar. Me va a dar alguna. ¿Verdad? ¿Verdad? Debemos de cuidarnos, porque a veces creemos que por el hecho de creer en Jesús, por el hecho de ser cristianos, ya no debemos de cuidarnos a nosotros mismos, porque el Señor va a estar atrás de nosotros como pilmama, ¿verdad? Como pilmama ahí, el Espíritu Santo va a decir, ay, no te metas por ahí, ay, no te metas por allá, ¿verdad? Ay, no comas esto, te lo voy a quitar de la boca, ¿verdad? Voy a hacer que te sepa feo en la boca para que, como los niños, ¿no? Cuando quieren quitar el pecho de la mamá, ¿verdad? Que se unta a las mamás algo amargo en el pecho, ¿verdad? En el seno, para que cuando lo pruebe el niño, ¿cómo se le llama? Pues el pecho, ¿no? La teta, como se le llama, ¿verdad? Perdón, es una palabra mexicana. La pruebe y ya, sabe feo, ¿verdad? A veces así pensamos que el Espíritu Santo va a andar atrás de nosotros como niñera. No es así. Quizás al principio, al convertirnos, quizás sí, ¿verdad? Porque somos como bebés espirituales, pero conforme vamos aprendiendo la palabra y vamos creciendo, y se supone que vamos madurando, Dios espera que cada vez nosotros nos vayamos haciendo más responsables de nosotros mismos. Imaginémonos, por ejemplo, un hombre de 50 años, por ejemplo, que tuviera que andar su mamacita atrás de él, ¿verdad? Mijito, no te metas a la cantina. Mijito, ten cuidado, no te vayas a bajar de la calle. Mijito, no vayas a comer esto porque te va a hacer daño, te va a dar diarreita. Qué ridículo, ¿no? Irresponsable. Y igual así es con el cristiano. El cristiano tiene el deber de cuidarse a sí mismo, y aparte, esto va junto de la mano con otro deber. Siguiente deber, por favor, que es el de cuidar de otros. ¿Nosotros tenemos la responsabilidad y obligación y deber de cuidar de otros? Sí. Pero esa es obligación del pastor y de los líderes, de los ancianos, no solamente de ellos. Ezequiel capítulo 3, 33, por favor. Dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Versículo siguiente: cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Versículo 9: en cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. A veces decimos, no, es que yo no me quiero meter en problemas, ¿verdad?, con la gente. Es que si yo le digo algo, se va a enojar. Es que si yo lo exhorto, se va. No quiero tener broncas con la gente. Peace and love, ¿verdad? Amor y paz con todo el mundo. No es así. Principalmente con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Tenemos la obligación de cuidarnos unos a los otros. ¿A poco en una familia normal, verdad? Los hermanos mayores ¿a poco no cuidan a los menores? O dicen, no, ya está abierta la puerta, sale el chamaco, que no aplaste un carro, ¿verdad? ¿No? Primero porque hay amor, ¿verdad? Hay amor por la persona, hay amor por el hermano. Igual nosotros, como hermanos en Cristo, tenemos la obligación de que si vemos a un hermano que está haciendo algo mal, decirle, oye, eso está mal, hijo. Discúlpame que te lo diga y no te vayas a molestar, ¿verdad? Pero eso que estás haciendo está mal, es pecado. Esto te perjudica. No podemos decir que amamos mucho a Dios si no nos importa la vida del hermano o la gente que nos rodea, porque no solamente, ¿verdad? No solamente esto es para la iglesia, sino también para nuestros amigos, vecinos, ¿verdad?
vemos que está haciendo algo malo, algo indebido, a veces decimos, Señor, quiero decirle que no haga esto, pero ¿cómo se lo digo? Bueno, pon el medio, ¿verdad? Pon esto, pon el otro, y permíteme decírselo. Con todo el dolor de tu corazón vas y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quisiera platicar contigo, yo soy cristiano, y esto, yo Dios, así. Quisiera comentarte algo, mira, lo que estás haciendo verdaderamente es algo que está mal, que te va a perjudicar, que te va a destruir tu vida, y si no lo haces, ¿verdad? O sea, si no dejas de hacerlo, te va a ir mal. Apártate del pecado, apártate de eso mal que estás haciendo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, ¿verdad? Pero a veces no queremos meternos en problemas con la gente. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben de darle pamba. Ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Dios dice en su palabra, si ves a tu hermano que está en pecado, si ves a tu hermano que va mal, es que no es de mi iglesia, pero es hijo de Dios también, es de otra congregación, dile que se aparte de eso. Exhórtalo con amor, con humildad, mira, eso está mal. O mira, eso que te están enseñando ahí es pecado, está mal, es una enseñanza antibíblica, es una enseñanza diabólica. Si te hace caso y se sale de ahí, ¿verdad? O cambia su conducta, deja el pecado, gracias a Dios. Si no hace caso y le va mal, modo. Pero yo ya la libré, ¿no? Pero si estamos viendo que está mal, pecando, está en un lugar donde están enseñando herejías, ¿verdad? Está en un peligro y no se lo advertimos, ¿qué va a pasar? Nos van a cargar una responsabilidad. Porque como dice el Señor, ¿verdad? Acabamos de ver, dice, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te voy a pedir cuentas de sus años. Pues sí, yo también en algún momento dije, ¿y yo qué, Señor? Él es el necio, él no coopera. Sí, pero Dios dice, tienes la obligación, porque tú ves, tú conoces, tú sabes. Jesús vino al mundo para decirnos en qué estábamos mal y cuál era la voluntad de Dios. Se aventó broncas con los fariseos, sí, y horribles. Lo quisieron apedrear, lo persiguieron, hasta llegaron a matarlo, ¿verdad? Pero él dijo, yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre, que es decirles en qué están mal y mostrarles el camino para que vayan al cielo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que ni los incrédulos, ni los inmorales, ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Hay que decir la verdad a la gente con tacto, sí, con mansedumbre, sí. La Biblia dice, ¿verdad? En Proverbios dice que si tú vas y le das el consejo a alguien y te manda, por decirlo así, a volar, bueno, pues ya, ¿está bien? Es su responsabilidad, pero por amor yo ya cumplí y yo ya la advertí. Esto se aplicará también al evangelismo. ¿Sí? Acá, por eso dice Jesús, a cada criatura, vayan y prediquen el evangelio a cada criatura. ¿Por qué? Porque está en peligro de muerte eterna, de muerte de la cual no va a salir por toda la eternidad en el lago de fuego como sufre. Y si no lo hacemos, ¿verdad? Un día cuando lleguemos ante la presencia del Señor va a decir, a ver, tu vecino que te sonrojaba la basura ahí en tu puerta, ¿verdad? Que te ponías, te trababas, ¿por qué nunca lo evangelizaste? Ah, porque viejo cochino, ¿verdad? Siempre me echaba ahí la basura, el infeliz, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a evangelizar? Que se vaya al infierno mejor. El Señor va a decir, ah, sí. No, pues ahorita vamos a hacer cuentas tú y yo, no te preocupes. Tenemos una responsabilidad. ¿Son deberes? Sí. Y bueno,
Con esto terminamos en este día. Estuvimos hablando acerca de los principales deberes espirituales y prácticos que todo cristiano está obligado ineludiblemente a cumplir en su vida espiritual, en su vida cristiana. Además, no está por demás mencionar que quien no cumpla con sus obligaciones adquiridas el día que le entregó su vida a Cristo, estará cayendo en lo que se le llama pecado por omisión. O sea, pecado por no hacer lo que Dios nos había demandado hacer. Y desde luego, ¿verdad? No está tampoco por demás decirlo, pero quien peca por omisión le va a causar problemas en su vida, disciplina y hasta juicio por ser irresponsable, ¿verdad? Ante el Señor y ante su palabra. Pero debemos de ser sabios, inteligentes, debemos de amar a Dios, ser sabios, prudentes, inteligentes y ser diligentes con nuestros deberes, porque a través de eso recibiremos premio de parte de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Vamos a cumplir con nuestros deberes. ¿Cuál es el primer deber? Amar a Dios, amar al prójimo, obedecerlo en todo, leer su palabra, orar todos los días, servir a Dios en todo lo que se pueda servir, aún dándole un vaso de agua o un plato de comida a alguien, ¿verdad? Cuidarnos a nosotros mismos. Que el Señor me guarde, guárdate tú también. El Señor te guarda, pero quiere que tú te cuides. Ya no tienes pañal, ¿verdad? Y cuidar de otros, especialmente los de la iglesia, especialmente los de nuestra casa también, ¿verdad? Hijo, hija, que no quiere, ¿verdad?, estar ahí con ellos, ¿verdad? Tienes que arrepentirte y acercarte al Señor. Tienes que arrepentirte y acercarte al Señor. Tienes que arrepentirte y entregar a tu hijo. Hasta que llegue el momento, bueno, ya estoy harto, ya me voy a arrepentir. Ya no me entregué a Cristo. A partir de mañana voy a empezar a congregar. ¿Ok? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, en este día te damos gracias. Te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias por hablarnos a nuestras vidas y mostrarnos las obligaciones, responsabilidades y deberes principales que tenemos delante de ti, que cumplir y que hacer todos los días. Te ruego, te rogamos con todo nuestro corazón que nos fortalezcas cada día, Padre, cada día con el poder de tu Espíritu Santo, con tu presencia, para poder cumplir con nuestros deberes. Y te ruego especialmente en este día que permitas que tu Espíritu Santo nos recuerde todos los días, que si no somos diligentes en nuestros deberes que tenemos contigo y con tu Santo Hijo Jesús, vamos a tener problemas. De hecho, Padre, en esta hora quisiera pedirte perdón, te pedimos perdón por todos aquellos deberes a los cuales hemos fallado en algún momento dado de nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo. Primero que nada, porque ha estado mal por nuestra responsabilidad, y número dos, porque sabemos que el faltar a nuestros deberes trae juicio, trae castigo. Te pedimos que nos perdones y te pedimos en esta hora, nosotros, cada uno de nosotros sabemos a qué estamos fallando, a qué estamos faltando en nuestros deberes. Te pedimos perdón por cada deber que sabemos nosotros que no estamos cumpliendo, y te pedimos que nos ayudes a cambiar en eso, que nos ayudes a ser diligentes en nuestros deberes espirituales que tenemos en obediencia a Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, de verdad, y ayúdanos. Danos otra oportunidad de empezar de nuevo a partir de esta hora. Te damos gracias porque por medio de tu luz, tu palabra y tu verdad, nos has mostrado qué tenemos que hacer, qué quieres que hagamos y qué te agrada. Esta enseñanza, Padre, yo creo que no es una casualidad. Yo creo que es tu voluntad para nosotros y para nuestros hermanos que están viendo y estarán viendo esta transmisión, Señor. Te pido que a cada uno de los hermanos que vean esta transmisión, tú les hables a su mente, a su corazón, para que guarden tu voluntad. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amados amigos y hermanos que nos están viendo, con esto damos por fin a esa transmisión.
Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Bendiciones y excelente tarde.